tema de lesiones premalignas. Aquí. Que ya saben que es similar a lo que vimos en las lesiones premalignas de la vulva, de la vagina y ahora del cuello uterino. Con relación a las lesiones premalignas y malignas, ya habíamos dicho ayer, el cuello uterino, están muy documentadas, coinciden todos los aspectos epidemiológicos. Ya habíamos hablado de que desde el punto de vista epidemiológico afecta habitualmente o más frecuentemente a países en vías de desarrollo, en donde los niveles socioeconómicos, culturales son bajos, sin acceso a la salud, etc. De tal manera que hay formas de detectarlo temprano, inclusive con un alto porcentaje de curación, pero si no se utilizan esos medios, como es la citología vaginal, desafortunadamente por eso vemos ahora muchas pacientes que mueren por cáncer de cuello uterino. Entonces ya habíamos mencionado algo aquí que es similar a las invasivas o carcinomas que los vamos a ver ahora. Y recordamos también que habíamos dicho lo mismo con relación a la premaligna. Las displasias leve, moderado, severa, o NIC 1, NIC 2 o NIC 3. Aquí habíamos mostrado los cambios coilocíticos, efecto de la acción viral del virus del papiloma humano, que ya vimos que en los epitelios se refleja así: vaporización citoplasmática perinuclear de las células de la epidermis, del epitelio escamoso, con núcleos de contornos irregulares que lo describen como en uva pasa. Aquí hay cambios displásicos, aquí carcinoma in situ, y aquí extensión del epitelio glandular, y aquí el tumor maligno. Con relación ya a las lesiones infiltrantes, o sea, los carcinomas propiamente dicho, habíamos mencionado justamente los países en donde es frecuente, incluido Colombia, y la infrecuencia en Estados Unidos y Canadá. Los factores epidemiológicos son los mismos que ya mencionamos: inicio de la vida sexual tempranamente, antes de 18 años, multiparidad, promiscuidad, infecciones virales por clamidias, etc. Y mencionamos uno de los síntomas iniciales, sangrado postcoital, que es un signo de alarma. Y habíamos definido en el cuello uterino el término microinvasor cuando solo está invadiendo hasta 3 milímetros. Es igual para la vagina, en donde es más superficial es la vulva, y ya les expliqué por qué. Y habíamos dicho también que en el cuello uterino hay un carcinoma de células pequeñas que es muy agresivo, similar al que vemos en los pulmones, carcinoma de células pequeñas o en grano de la vena del pulmón. Metástasis como un carcinoma, pues, a lo primero por vía linfática, los linfáticos regionales, que en este caso serían los de la región inguinal, abdominales, extraperitoneales, y bueno, finalmente ya ganglios por encima del diafragma. Y también, pues, las metástasis por vía sanguínea en los cánceres avanzados. El 95% es escamo celular, aproximadamente el 4% es el adenocarcinoma, que se origina del epitelio glandular endocervical, de las glándulas endocervicales.
Y hay otras variantes, como aquí, que hay compromiso tanto glandular como epitelial y se llama carcinoma adenoescamoso. Tiene un componente glandular de adenocarcinoma y un componente escamoso y el carcinoma indiferenciado. Muy bien, entonces habíamos quedado aquí. Ya yo les había dicho que estos tumores, o que los tumores en la estadificación clínica, vamos a hablar aquí de la estadificación clínica, se tomaba en cuenta la invasión local. ¿Qué es la invasión local? La invasión de células tumorales a los órganos vecinos, que no lo hace por continuidad, no lo hace ni por vía linfática ni por vía hemática. Entonces está en relación con los órganos que tiene, con los cuales limita. Entonces, por ejemplo, el NIC3 carcinoma o carcinoma in situ, estadio 0. Limitado al cuello uterino, no ha salido del cuello uterino cuando infiltra menos de 3 milímetros el microinvasor y cuando infiltra más de 3 milímetros es invasor, no ha salido del cuello uterino, estadio 1. El patólogo, cuando estudia, supongamos que estudia el útero que lo extirpan y estudia el cuello, tiene que medir la profundidad de la invasión para poder hacer esta clasificación. Si el microinvasor, con la resección del útero con su cuello uterino es suficiente. Si es invasor y ha invadido más de 3 milímetros, hay que complementar con radioterapia, porque sabemos el riesgo que más de 3 milímetros pueden alcanzar los linfáticos. Entonces se complementa con radioterapia, no hay que hacer quimioterapia. Y el tratamiento es curativo, es para impedir una recidiva que de pronto quedaron algunas células que ya van por los linfáticos. Muy bien, el estadio 2 ya salió del cuello uterino. Está en ese tejido areolar que fija el cuello uterino, pero no llega hasta la pared de la pelvis. La pelvis es una cavidad, habitualmente hablamos de cavidad pleural, ascítica, abdominal y casi nunca mencionamos la cavidad pélvica, que es como de forma cónica, limitada por los huesos de la pelvis, y ahí en la mujer se alojan los órganos femeninos. En el hombre, la próstata, pero en la mujer, los órganos femeninos. Entonces, cuando no ha llegado a la pared de la pelvis, estadio 2. Hasta aquí se puede intentar un tratamiento quirúrgico con extirpación total del útero, del cuello, y si no ha llegado a la pelvis puede extraer todo el tumor. Ya de aquí en adelante imposible, no es recomendable el tratamiento quirúrgico, ya hay compromiso de la pared lateral o del piso pélvico o inferior de la vagina, o sea que no está indicada la cirugía porque no van a poder extirpar el tumor y más bien le van a hacer un daño a la paciente. Entonces, en estos casos hay que someterlo a radioterapia y a quimioterapia sin extraer el útero porque no se va a poder extirpar toda la lesión y esa manipulación lo que va a hacer es que va a poner en riesgo que la diseminación sea más rápida. Y el 4, pues ya si estamos en caso de un tumor avanzado, en el último estadio, ya se extendió la vejiga o al recto y por fuera de la pelvis. Aquí estamos viendo una amputación del cuello uterino. Estamos viendo la lesión. Este es el orificio cervical. Para allá adentro sigue el canal endocervical revestido por epitelio endocervical. Y esto de aquí afuera es exocervical. Igual aquí exocervical, aquí estamos viendo un tumor exofítico. Aquí también, todo este tumor, este es el exocervi y este es el canal. Muy bien.
Ya habíamos dicho que el crecimiento puede ser exofítico o endofítico, hacia afuera o hacia adentro, penetrando el canal endocervical. Y este es el tumor, masas de células escamosas con todos los criterios de malignidad. Miren dónde están infiltrando el estroma. En estas láminas vamos a ver varias cositas. Ya estamos hablando de un estadio 4, que es el último. Fíjense, si este es el cuello del útero, vemos que el tumor se extendió a la parte superior de la vagina y parte del cuerpo. Este es el cuerpo del útero y este es el cuello. E incluso a la pared vaginal. Igual que, bueno, este no se extendió al cuerpo, el cuerpo está libre, está comprometiendo todo el cuello y parte de la pared vaginal. E inclusive, si esta es la vejiga, la parte común con la vejiga. Aquí, indiscutiblemente, todo el cuello, todo el cuerpo, la vejiga. Aquí, el colon, la vejiga y el cuello y la parte de la vagina. No se extendió hasta el cuerpo como en este, que se extendió hasta el cuerpo. Este tampoco se extendió hasta el cuerpo. Este sí, ya está por aquí, por el segmento, llegando ya más al cuerpo. Y este tampoco comprometió el cuerpo, pero se extendió vagina, llegó a la pelvis, vejiga. Entonces, esto se llama invasión local. El tumor está comprometiendo los órganos vecinos. Esto forma parte de la estadificación clínica, son estadios 4, ya muy avanzados. Aquí no está indicada la cirugía, sino la radioterapia y quimioterapia. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de las lesiones premalignas y malignas del cuello uterino? Ya saben en qué consiste, de dónde se originan, los factores epidemiológicos y cómo es el crecimiento. Si no tienen preguntas, vamos a seguir con la patología del cuerpo, que vamos a ver qué es distinto. Entonces, la función del cuerpo, ya dijimos que la función del cuello es fijar al útero y que al momento del parto se dilata ese pequeño canal hasta 10 centímetros y se constituye en el canal del parto junto con la vagina. El cuerpo tiene una función reproductiva. ¿En qué sentido? Que en el cuerpo, mejor, en la cavidad que tiene ese cuerpo, que es la cavidad endometrial, que está revestida por una mucosa endometrial, se aloja el producto y permite a través del crecimiento del útero que vaya desarrollándose y que vaya creciendo el embrión y el feto y hasta el momento del nacimiento. Entonces la función es reproductiva en ese sentido. No tiene ninguna otra función. Recordemos que el útero tiene esa cavidad que se puede ir dilatando y se va agrandando el útero. Por eso es que el cuerpo del útero está libre para poder crecer. Además, la cavidad endometrial revestida por esa mucosa endometrial, que es donde se fija la placenta, se anida la placenta, esa mucosa endometrial, recordemos que sufre cambios cíclicos, que es lo que llamamos el ciclo menstrual, por efecto del estrógeno que se produce por efecto de la hormona folículo estimulante. Ese estrógeno actúa sobre la mucosa endometrial para que prolifere, para que crezca. Entonces es la fase proliferativa, la primera fase del ciclo. Después viene la fase secretora, que ya es por la hormona por la progesterona, que la produce el cuerpo lúteo por hormona luteinizante. Entonces, la mucosa endometrial sufre cambios cíclicos. Si no hay embarazo, entonces lo que comúnmente llamamos el ciclo menstrual, y que al final de ese ciclo se descama la mucosa endometrial
si no hubo embarazo, y es lo que conocemos como la menstruación, ciclo, esa descamación de la mucosa endometrial es cíclica. Ahora cuando hablemos de las hemorragias endometriales, vamos a recordar eso. Entonces, hay algunos términos, no es tanto como enfermedad, sino como términos para que ustedes entiendan. Ya yo le dije que la cavidad, que el cuerpo uterino es un órgano eminentemente muscular, músculo liso. Tiene una cavidad y la cavidad está revestida por una mucosa. Entonces la mucosa tapiza o reviste esa cavidad. Siempre que hay una superficie libre, una cavidad, va a haber ahí un epitelio con su tejido conectivo y en este caso se llama mucosa endometrial. Pero cuando la mucosa endometrial no queda solo revistiendo la cavidad, como habitualmente sucede, sino que penetra dentro de la pared uterina, eso se llama adenomiosis. Entonces la adenomiosis, miosis de músculo, adeno de glándula. Entonces la adenomiosis no es otra cosa que la penetración de la mucosa endometrial dentro de la pared muscular. Hace que el cuerpo uterino crezca porque hay áreas de hiperplasia muscular alrededor de esos focos de mucosa endometrial. Entonces el útero, las paredes se engruesan, se aumenta un poco de tamaño y esas pacientes tienen unas menstruaciones muy dolorosas. ¿Por qué? Porque también hay sangrado durante la menstruación de esos focos intramusculares de mucosa endometrial, entonces son muy dolorosos. Entonces se llama adenomiosis. ¿Cuándo se forma la adenomiosis? Bueno, la penetración esa de la mucosa endometrial habitualmente consiste en mujeres que han estado embarazadas, que tuvieron parto y sobre todo que le hicieron cesárea. Es más frecuente en las mujeres que les hicieron cesárea y de pronto durante la manipulación, la limpieza de la cavidad, penetran pequeños fragmentos de mucosa endometrial y anidan allí en la pared del útero. Entonces, ahí es donde vemos adenomiosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis también es la implantación de mucosa endometrial, pero fuera del cuerpo uterino. Si es en el cuerpo uterino, en la pared es adenomiosis, pero esta es fuera del cuerpo uterino. Puede ser hasta en el cuello. Entonces puede haber endometriosis cervical. La definición se refiere a implantación de la mucosa endometrial por fuera del cuerpo uterino. Puede ser en los ovarios, los ligamentos uterinos, septum retrovaginal, peritoneo pélvico, por mencionar algunos. Puede ser paciente con una cicatriz quirúrgica, con frecuencia, por cesárea, de unos focos de endometriosis. Entonces la paciente consulta donde el ginecólogo porque tiene una bolita ahí en la herida de la cesárea y que le duele mucho, sobre todo durante la menstruación. Entonces, de pronto se la extirpan esa cicatriz y encontramos focos de endometriosis, o sea, presencia de mucosa endometrial en la herida o en la herida de una episiotomía también. Lo que pasa es que la mucosa endometrial es una mucosa muy vascularizada y cualquier celulita que se implante, cualquier grupo de fragmento de mucosa endometrial que se implante en alguno de estos sitios, entonces se va a anidar allí porque es ricamente vascularizada, entonces se queda anidando allí y entonces cuando es por fuera del cuerpo uterino es lo que conocemos como endometriosis. Muy bien, la inflamación de la mucosa endometrial se llama endometritis, puede ser aguda o crónica. Habitualmente la endometritis aguda está en relación con pospartos o posaborto. De pronto algunos restos placentarios que quedaron allí adheridos, entonces se infectaron, entonces el paciente está con sangrado, consulta por un sangrado, tiene historia de que tuvo un parto, de que tuvo un aborto y tiene habitualmente un sangrado que es como café, que puede ser maloliente,
Y si se le hace el legrado y se obtiene, se encuentra pues que tiene un infiltrado agudo, endometritis aguda. Habitualmente, repito, son posparto o posaborto. Esas endometritis agudas pueden evolucionar a una endometritis crónica. También habitualmente encontramos endometritis crónica en las pacientes que antes, por ejemplo, utilizaban para el control de su natalidad, les aplicaban dispositivos intrauterinos. A veces intrauterino o ese dispositivo intrauterino se prestara para que tuviera procesos inflamatorios crónicos. O también, pues, por vía ascendente de los genitales externos, subir microorganismos, ascender y producir la inflamación de la mucosa gástrica, de la mucosa endometrial. Y siempre que hablemos de una inflamación crónica, no nos vamos a olvidar de la tuberculosis, sobre todo en nuestro medio, que la tengamos presente, que hay que hacer un examen completo al paciente, que ver los antecedentes, que no creamos que la tuberculosis solo afecta a los pulmones, puede afectar cualquier órgano, y ya lo hemos visto en varios órganos. ¿Qué es la piometra? La piometra se refiere a la acumulación de pus en la cavidad endometrial, en la cavidad, habitualmente una complicación de una endometritis aguda. Se puede producir una necrosis de liquefacción, microorganismos, y se acumula pus, piometra. Muy bien. Vamos a definir las hemorragias disfuncionales. Habitualmente la patología del cuerpo del útero, uno de los síntomas son las hemorragias anormales. Cuando decimos hemorragias anormales, quiere decir que no son las menstruales, porque la hemorragia menstrual es normal, es un proceso fisiológico. Entonces, cuando hay hemorragias anormales, nos está indicando que hay algo en una patología. La hemorragia uterina es una patología, es un signo relacionado con una patología del cuerpo uterino. Bueno, puede ser del cuello, ya lo mencionábamos, cuando hay un tumor muy grande, que el paciente tiene una hemorragia, o ese sangrado postcoital cuando está iniciando una lesión. Pero aquí estamos hablando de hemorragia, que la persona sabe que no es la menstruación, pero que tiene un sangrado que habitualmente puede ser moderado o en algunos casos abundante, distinta a su menstruación. Eso se llaman hemorragias anormales, simplemente. Una hemorragia uterina anormal es una hemorragia que no está en relación con el ciclo menstrual. Pero aquí estamos viendo otro término. Metrorragias disfuncionales. La vamos a definir como esas hemorragias uterinas que no tienen relación con una lesión orgánica. O sea, no es un tumor, no es un leiomioma, no es un pólipo, no tienen una lesión orgánica. Y entonces, ¿qué es lo que tienen? Son trastornos funcionales, o sea, hormonales, para que lo entiendan mejor. Entonces puede ser un ciclo con exceso de estrógeno o deficiencia del cuerpo lúteo. Entonces el útero está normal, no tiene ninguna lesión orgánica, pero el paciente está sangrando. Entonces hay que ver cómo está ese útero, qué cambios tiene, porque seguramente que se refiere a una hemorragia disfuncional. Lesión orgánica y son trastornos realmente hormonales. Y aquí para definir qué es el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman, bueno, vamos a recordar un poquito que ya yo le dije que la mucosa endometrial sufre cambios cíclicos y que cuando no hay embarazo, al final del ciclo se descama, lo conocemos como menstruación. Pero después que se descama, nuevamente comienza otro ciclo y comienza a proliferar otra vez la mucosa endometrial. Ya hoy otra vez comienza el estímulo de los estrógenos. Entonces, resulta que es que la mucosa endometrial, Virgen Santa, ya 10 minutos,
La mucosa endometrial tiene dos componentes. El basal, que es el que está sobre la pared muscular, que no sufre los cambios cíclicos, y el funcional. Entonces, el basal, cuando se descama con la mucosa endometrial, con el ciclo menstrual, se descama esa mucosa endometrial, se está descamando la funcional, pero queda siempre la basal y a partir de la basal vuelve a proliferar. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Asherman? Es una iatrogenia y es cuando una paciente por algún sangrado, que habitualmente son sangrados posaborto o hemorragias posparto, entonces el médico le hace la extracción de los restos. Eso se llama legrado porque utilizan un instrumento que se llama legra, que es como una cuchara. Entonces, digamos que raspan la cavidad endometrial para retirar todos esos restos y solucionar el problema del sangrado, y de paso eso se estudia para ver si es endometritis aguda, si es endometritis crónica, si fueron restos que quedaron retenidos, etc. Pero resulta, ¿cuándo sucede el síndrome de Asherman? Cuando en ese proceso de legrado, no solamente el ginecólogo o el obstetra o el médico, no solamente legra o desprende o extrae el endometrio funcional, sino el endometrio basal. Y si se trae el endometrio basal, no va a haber endometrio para que vuelva a iniciar el ciclo. Entonces la persona que dice, no, es que a mí me hicieron un legrado y desde que me hicieron el legrado nunca más vi la menstruación, y no la va a ver y no va a poder quedar embarazada. Entonces simplemente la cavidad endometrial queda sin esa mucosa endometrial basal para que estimule la proliferación y más bien producen un proceso de cicatrización, bandas de fibrosis, pero si extrajeron la mucosa basal, no hay manera. Entonces es lo que se llama síndrome de Asherman. Aquí estamos viendo la adenomiosis. Este es un útero partido longitudinalmente. Este es el cuello uterino, que es la parte fija. El útero parece una pera. Este es el cuerpo, que es el que puede crecer, que está libre del canal endocervical, y esta es la cavidad uterina. Entonces vemos unos punticos rojos aquí. Son estos focos de mucosa endometrial. Esta es glándula endometrial con estroma endometrial. De mucosa, o sea, la glándula con su estroma. Mucosa endometrial produce un engrosamiento de la pared o cada 45 días. Polimenorrea a la inversa. Entonces a mí me viene muy caro, porque imagínense, cada 22 días hay que comprar toallas higiénicas. Entonces, polimenorrea, ciclos anormalmente cortos. Bueno, simplemente unos términos. No me está diciendo por qué, no es la causa, ahora vamos a ver simplemente estos términos. Vamos a definir la metrorragia anovulatoria, que es la forma más común de metrorragia disfuncional. Como su nombre lo indica, anovulatoria, no hay ovulación. Y esas metrorragias anovulatorias las vemos en los extremos de la vida reproductiva, o sea, en la menarquia o en la perimenopausia, los extremos de la vida reproductiva. Digamos que esa jovencita que le llegó su primera menstruación, la mamá se preparó para el siguiente mes que le viniera y resulta que no le vino. Habitualmente sucede así. En las primeras menstruaciones habitualmente son anovulatorias. Todavía el organismo apenas está recibiendo la primera influencia de la ventana estrogénica, etcétera, y muy frecuentemente
sucede que no son ciclos ovulatorios y entonces resulta que vino su primera menstruación, la menarquia, y resulta que al mes siguiente no le vino sino al otro mes, pero ya después se estabiliza. Muy bien. Igualmente sucede al inicio, ya las mujeres dicen, ya como que se me va a retirar porque el mes pasado no me vino, este mes sí me vino, entonces comienzan esos ciclos anovulatorios ya de la retirada hasta que finalmente pues ya la persona entra en la menopausia. Lo vemos en los extremos de la vida, la metrorragia anovulatoria y es la forma más común de hemorragia disfuncional. En este cuadrito entonces vamos, ya sabemos lo que es una metrorragia disfuncional, pero aquí en este cuadro incluimos todo. ¿Qué es todo? En este cuadro vamos a ver cuáles son las causas de sangrado uterino anormal, sea disfuncional o no. Ya ustedes saben que el disfuncional es donde no hay lesión orgánica. Entonces, lo tenemos sangrado uterino anormal, independientemente, simplemente un sangrado anormal, no están clarificando si es disfuncional o no. Aquí están todas. Hay algunas disfuncionales y otras orgánicas. Muy bien, por edad, bueno, la pubertad precoz, ya eso es un trastorno que lo tiene que mandar a manejar el endocrinólogo. Entonces esas pacientes a los 8 años le viene la menstruación. Es anormal, los 8 años no es todavía, es apenas una prepuber, pero ya ahí entraría el endocrinólogo a ver qué es lo que pasa a esa niña. Entonces hay un sangrado anormal durante la edad prepuber y está en relación con lo que se llama pubertad precoz. Muy bien. En los adolescentes, fíjense, en los adolescentes y en la perimenopausia, vamos a resaltar lo que les dije del ciclo anovulatorio o metrorragia anovulatoria. Aquí, ciclo anovulatorio en los extremos de la vida reproductiva. Al inicio en la menarquia y al retirarse en la perimenopausia. Muy bien. Sangrados uterinos anormales en la edad reproductiva están en relación con el embarazo. Entonces, complicaciones del embarazo, aborto, parto prematuro, placenta previa, desprendimiento de placenta, tienen relación con complicaciones del embarazo, las hemorragias anormales. En general, no estoy diciendo las disfuncionales. La adenomiosis, que ya lo definimos, que además produce unas menstruaciones muy dolorosas. Podemos tener pólipos, hiperplasias y las hemorragias uterinas disfuncionales. Es así, no hay ninguno, no hay un pólipo, no hay una hiperplasia, hay 8. Entonces, ya habíamos visto en la edad reproductiva, la perimenopausia, el ciclo anovulatorio, hiperplasia, pólipos también, descamación irregular, también es un poco disfuncional. Bueno, y muy bien, en la posmenopausia, ya en la posmenopausia, no en la peri donde tenemos el anovulatorio, en la posmenopausia, eventualmente por encima de los 55 años, vamos a tener el adenocarcinoma endometrial o hiperplasias o pólipos, o también un sangrado por una atrofia quística del endometrio que se ve en la perimenopausia, en la menopausia, pueden producir sangrados anormales. Aquí estamos viendo un gran pólipo. Miren, esta es la cavidad, este es el útero. Mire cómo está dilatada la cavidad endometrial. Este es el cuello, que también se dilató. Cuello y cuerpo. Este es un útero atrófico, pequeñito, pero tiene una gran dilatación de la cavidad y esta masa aquí, que es un pólipo. Habitualmente en los pólipos vemos estas áreas brillantes que son pequeños quistes, porque habitualmente las glándulas están atróficas. Pienso que es una perimenopáusica porque el útero está muy atrófico y la
glándulas están dilatadas y el epitelio es inactivo, o sea, el epitelio no tiene ni cambios proliferativos ni secretorios. Pólipo endometrial, causa de sangrado, lo vimos en las perimenopáusicas, pero también en las menopáusicas, así en edad reproductiva. Entonces el pólipo es una lesión benigna como una masa que crece, que protruye dentro de una luz, en este caso la cavidad endometrial es una cavidad. Bueno, vamos a hablar de la hiperplasia endometrial. Vamos a recordar que está en estrecha relación con el adenocarcinoma endometrial. ¿Qué quiere decir esto? Que si una paciente tiene una hiperplasia endometrial alrededor de los 50 años y no se la trata, va a evolucionar a un adenocarcinoma endometrial. Y además ya vimos que es causa de hemorragia anormal, o sea, la alerta está allí, tenemos que tener en cuenta la edad y el síntoma que es el sangrado uterino anormal, sangrado uterino. Hay que ver cuál es la causa. Bueno, como el nombre lo indica, hiperplasia, aumento en el número de células, o que da lugar a un aumento en el número de glándulas y que da lugar a un aumento en el espesor del endometrio. Si un endometrio mide normalmente 3 milímetros de espesor, aquí podemos tener 8 milímetros o 1 centímetro. Acuérdense que la hiperplasia, que en principio es el aumento de células, aumenta las estructuras y aumenta el espesor, en este caso de la mucosa endometrial. Esto lo tenemos que recordar. Una hiperplasia endometrial, que ya la vimos en la edad perimenopáusica y menopáusica, se relaciona con la estimulación estrogénica prolongada, igual que el ciclo anovulatorio, pero resulta que el ciclo anovulatorio es de adolescentes, también en la perimenopausia. Entonces, inicialmente podríamos decir que ese paciente con un estímulo estrogénico persistente primero puede tener un ciclo anovulatorio, pero después puede tener una hiperplasia y después puede evolucionar a un adenocarcinoma. Las tres cosas están en relación con estimulación estrogénica. Aquí, esto que vamos a mencionar ahora son las situaciones que producen una liberación aumentada de estrógenos y que por supuesto va a producir una estimulación por este estrógeno, por esta hormona en la mucosa endometrial, porque los estrógenos estimulan la proliferación de la mucosa endometrial en la primera parte del ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, ahora que hablemos de la patología del ovario, los síndromes de ovario poliquístico o de Stein-Leventhal, esos quistes pueden producir hormonas, ser funcionales, estrógenos. Tumores de las células de la granulosa, que son los tumores que se originan del epitelio del folículo ovárico, producen estrógeno. Si hay un tumor, va a producir de manera autónoma más estrógenos. Terapia prolongada con estrógenos. La obesidad, los ciclos anovulatorios, que es como el primer cambio cuando hay un efecto estrogénico persistente. En este caso, en el ciclo anovulatorio no es tan prolongada, sino persistente, o sea, se prolonga un poquito y ya le viene el sangrado normal. En cambio, en la prolongada no cesa, es más continua. Entonces, en el ciclo anovulatorio podemos tener un estímulo estrogénico persistente. Las hiperplasias endometriales, ya con esta definición que ya vimos que produce un aumento en el número de glándulas, con aumento en el espesor de la mucosa endometrial, con sangrados anormales, pues lo primero que hay que hacer, además de un examen físico, de identificar si tiene alguno de estos factores que le esté produciendo el efecto del estrógeno, una ecografía. En la ecografía nos va a mostrar el espesor de la mucosa endometrial, un examen físico, y entonces finalmente pues hay que hacer una biopsia endometrial para yo poder ver
si es un ciclo anovulatorio, que también me produce un poquito de grosor de la mucosa, si realmente es una hiperplasia, si es un cáncer, en fin. Entonces, hay una clasificación, que es la más sencilla que les voy a decir, que es clasificación de una hiperplasia simple de endometrio. Aumenta el número de glándulas. Las glándulas pueden estar un poco dilatadas con relación al estroma. Hay mayor aumento de la relación de las glándulas con relación al estroma. En la compleja, además de haber ese aumento del número de glándulas, las glándulas cambian su arquitectura, entonces normalmente las glándulas son tubulares, no se vuelven ramificadas, eso es a lo que se refiere el término complejo. También en otros textos encontrarán adenomatosa, hiperplasia adenomatosa o hiperplasia compleja. Pero además, bueno, tanto en la simple como en la compleja hay que identificar si además hay atipias en ese epitelio glandular. Muy bien. Y la hiperplasia típica sería similar como a un adenocarcinoma in situ. Recuerden que las lesiones epiteliales son las que tienen esa probabilidad de que la lesión solo prolifere por encima de la membrana basal, lo que llamamos in situ. Entonces, la hiperplasia típica, similar, una gran proliferación de células con mucha tibia, pero no invade el estroma. Entonces podríamos hacerlo, homologarlo, hiperplasia típica o adenocarcinoma in situ. Por supuesto que, como lo indica el nombre, tiene mucha atipia citonuclear. Entonces aquí le estamos viendo. Fíjense, estos dos cuadros de arriba son hiperplasia simple, aumento en el número de glándulas, las glándulas están de mayor tamaño, el epitelio estratificado, dilatadas. Y esta es una compleja. Mide el aspecto de las glándulas ramificadas, mayor densidad celular, etc. Y aquí habría que ver si es con atipia o sin atipia. Esto todo redunda en un aumento en el espesor de la mucosa endometrial. Y el otro que vamos a ver, el cambio de la mucosa endometrial, la otra patología, bueno, se me olvidó decirle, el cuerpo uterino tiene dos elementos fundamentales. La cavidad endometrial revestida por la mucosa endometrial, que ya les dije que tiene los cambios cíclicos y toda la patología que estamos mencionando, endometritis, hemorragias disfuncionales, hemorragias anormales, hiperplasia, adenocarcinoma. Y luego nos vamos a la patología del cuerpo. El cuerpo es una estructura de músculo liso, que es la que puede crecer y permitir y se dilata, permitir también el crecimiento, la hiperplasia durante el embarazo para que el útero crezca en la medida en que va creciendo el feto. Bueno, el adenocarcinoma constituye el 7% de todos los cánceres invasivos en las mujeres. Entre 55 a 65 años, incomún antes de los 40. Y aquí entre los 50 y 55 podemos tener la hiperplasia y en la perimenopausia podemos tener el efecto, el ciclo anovulatorio. Entonces, lo vemos entre 55 a 65 años. Igualmente, como lo vimos en la hiperplasia, el aumento o estado de hiperestrogenismo. Entonces, vámonos aquí, que ya lo habíamos mencionado en la hiperplasia. Terapia prolongada con estrógenos, quistes de los ovarios poliquísticos o tumores de la granulosa en los ovarios que también producen estrógeno. Voy a referirme a nuliparidad porque y menopausia tardía porque. Nuliparidad se refiere a las personas que nunca han estado embarazadas. Entonces, ¿y qué pasa con esas personas? Como nunca estuvieron embarazadas, nunca gozaron de 9 meses sin efecto del estrógeno, porque durante el embarazo, que son 9 meses, quien comanda la actividad hormonal es la placenta. Cesa el estrógeno.
Es la placenta con la gonadotropina coriónica quien comanda la actividad hormonal. O sea que digamos que durante los embarazos, durante el tiempo de embarazo, la mujer descansa del efecto estrogénico. Entonces, como estamos hablando de que la patogenia está en relación con el efecto estrogénico, vemos los adenocarcinomas son más frecuentes en mujeres que no estuvieron nunca embarazadas, en nulíparas. Es frecuente en las religiosas que pues, no se casan y no tienen, o no es que no se casan, no se embarazan. Entonces también, pero en general, la nuliparidad. Menopausia tardía. Habitualmente la menopausia tardía se acompaña de una menarquia temprana, o sea, tiene una vida reproductiva más amplia, se desarrolla tempranamente y se le retira tardíamente, o sea que tiene un espacio de tiempo con mayor influencia estrogénica. Menopausia tardía. ¿Qué pasa con el cáncer de mama? Cuando hablamos de cáncer de mama, es un cáncer hormonodependiente del estrógeno, entonces habitualmente puede estar en relación esos pacientes que tienen cáncer de mama, que es estrógeno dependiente, pues también podrían tener hiperplasias o adenocarcinomas endometrial por la misma razón, aumento de estrógeno. Y se ha notado que las pacientes obesas, las pacientes diabéticas y con hipertensión son un riesgo poblacional, son personas, población que tienen mayor riesgo para el desarrollo. Igual lo vamos a ver la obesidad para el cáncer de mama, igual en relación con los estrógenos. Muy bien, entonces, como ya hemos dicho, fíjense, sangrado anormal, toda la patología de la mucosa endometrial la estamos viendo con sangrado anormal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la edad, porque si es una muchachita de 16 años con un sangrado normal, no voy a pensar que es un adenocarcinoma ni que es una hiperplasia. Voy a pensar que es un ciclo anovulatorio. Ya en las perimenopáusicas la cosa es más seria, o menopáusica, porque ahí sí entrarían a considerar hiperplasias, ciclos anovulatorios, adenocarcinomas, pólipos endometriales, como lo hemos mencionado. Entonces, pero es importante que siempre tengamos en cuenta la edad en todas las patologías. Ya ustedes se han dado cuenta cuál patología es más frecuente de acuerdo al grupo de edad. Entonces, en el adenocarcinoma, 50, por encima de los 55 años, sangrado anormal. O sea, una señora de 55 años que hace 10 o 5 o 8 años se le retiró la menstruación, que está en su menopausia, tiene 55, 60 años, y consulta por un sangrado anormal, ojo, me tengo que poner las pilas, porque podría tratarse o de una hiperplasia o en el peor de los casos de un adenocarcinoma endometrial. Como es un tumor maligno, entonces epitelial, entonces, la invasión linfática, la invasión por vía sanguínea más avanzada, y en los órganos femeninos tenemos un nuevo método de diseminación que es transperitoneal. Se dicen que células a través de las trompas uterinas desde la cavidad endometrial pueden caer a la cavidad peritoneal e implantarse allí. Entonces eso no se llama propiamente metástasis, sino implantación transperitoneal. Los adenocarcinomas, entonces, bueno, hay distintos tipos, no voy a entrar en detalle. El más habitual es el que se llama adenocarcinoma endometrioide. Ya ustedes saben que hay un adenocarcinoma de células claras, que la vimos en niñas cuyas mamás recibieron terapia con dietiletilvestrol y que es muy agresivo. Entonces, pero también puede ocurrir el adenocarcinoma de células claras muy agresivo en personas, mujeres menopáusicas, sin que tengan relación con la terapia por el dietiletilvestrol. Entonces los clasificamos en bien, moderadamente o pobremente diferenciados. Mientras más indiferenciados sean, habitualmente vemos que más invaden la pared
uterina. O sea, no se quedan en la mucosa, sino que van invadiendo la pared del útero. Entonces, fíjense, en el estado 1, ya la estadificación clínica, ese tumor endometrial, ese adenocarcinoma endometrial, ha invadido la pared uterina. Si es A, o sea, está limitado al cuerpo uterino, pero ha invadido menos de 8 centímetros o el estadio B más avanzado ha invadido más de 8 centímetros, pero no ha salido a la superficie serosa del útero, está en el cuerpo uterino, pero esto tiene una invasión de profundidad más grande. El estadio 2 pues se salió del cuerpo y se vino al cuello, así como vimos que el del cuello se daba al cuerpo. El carcinoma escamocelular del cuello, vimos cómo podía diseminarse o infiltrar el cuerpo. Aquí pues pasar del cuerpo al cuello. El estadio 3 se salió del útero, pero no se salió de la pelvis, o sea, puede estar en la superficie externa del cuerpo, se salió del cuerpo, pero está todavía ubicado en las estructuras de la pelvis. Y el estadio 4, pues ya pues vamos a ver diseminación por fuera de la pelvis, metástasis ganglionares, a distancia, etc. Bueno, aquí estamos viendo el útero abierto, este es el cuello. Fíjense que del cuerpo invadió al cuello. Miren el grosor de aquí de esta pared. Aquí estamos viendo un adenocarcinoma bien diferenciado. Aquí estamos viendo como una masa polipoide, pero seguro que está infiltrando la pared. Pueden o ser infiltrativo toda la pared, o pueden crecer como una masa polipoide, pero igualmente infiltra la pared. Adenocarcinoma endometrial. Hay que medir este tumor de aquí hasta aparentemente aquí apenas queda, aparentemente está limitado al cuerpo uterino, aunque aquí parece que estuviera infiltrando el cuello. Miren el grosor de la pared que produce, mira apenas aquí la partecita está libre. Entonces hay que medir este espesor a la reglita para ver qué tanto invadió. Habíamos dicho estado 1A menos de 8 centímetros, estado 1B más de 8 centímetros, pero limitado al cuerpo, sin salir del cuerpo. Bueno, y hablando del cuerpo, entonces ahora vamos a ver la patología del cuerpo. Realmente la patología del cuerpo uterino, que es músculo liso, está limitada a un tumor que se llama leiomioma. ¿Qué es el leiomioma? Tumor benigno de músculo liso. Habitualmente uno escucha, ¿no?, que tiene un mioma. El término correcto es leiomioma, cariñosamente mioma, pero el término correcto es leiomioma. Entonces, ¿qué son los leiomiomas? Tumores benignos de músculo liso. Es el tumor más frecuente en el cuerpo uterino y a su vez el leiomioma, su sitio más frecuente es el cuerpo uterino. Entonces, se cumplen ambas cosas. En el útero, en el cuerpo uterino es el tumor más frecuente y el leiomioma como tumor es más frecuente en el cuerpo uterino. Raros antes de los 20 años, habitualmente lo vemos por encima de los 30 años, vida reproductiva, y los signos y síntomas van a depender de la ubicación en el cuerpo uterino y del tamaño. Ubicación pueden ser submucosos, o sea, como este chiquitico aquí recubierto por una mucosa que hace que protruya un poquito. Intramurales, o sea, en la pared, y subseroso, como este que está aquí abajito, que está levantando la serosa. Entonces, subseroso, intramural, submucoso. ¿Qué importancia tiene? Vamos a ver. El otro vamos a ver qué produce cada uno en esa ubicación, pero antes de seguir adelante, el tamaño.
Hay unos síntomas en relación con el tamaño, o sea, sensación de peso. Hemos recibido, por ejemplo, leiomiomas que pesan 3.000 gramos. 3.000 gramos, o sea, 3 kilos en la pelvis. Comprimen la vejiga, evitan el vaciamiento urinario, ponen a las infecciones urinarias y dolor y sensación de peso, inclusive también contra el recto, pueden presionar el recto y dificultar la defecación. Eso con relación al tamaño, listo. Con los pequeños, si hay un tumor subseroso pequeño, no produce nada. Si hay un tumor intramural pequeño, tampoco produce nada. Van a producir síntomas cuando han alcanzado gran tamaño. Pero los submucosos que están debajo de la mucosa pueden ulcerar la mucosa y aunque sean pequeñitos van a producir sangrado. Entonces, el sangrado está más en relación con los tumores submucosos porque pueden ulcerar, presionar la mucosa endometrial, ulcerar y producir sangrado anormal. Y eso no tiene nada que ver con el tamaño. Pueden ser pequeñitos y pueden estar produciendo un aplanamiento de la mucosa, una ulceración y un sangrado normal. Los otros intramurales y subserosos están más en relación con el tamaño. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples, pero estos múltiples de pronto no producen gran síntoma con el tamaño, pero van a producir síntomas en relación con el embarazo. No va a ser posible que se anide aquí una placenta, este cuerpo uterino está normal, anormal, muchos intramurales, más bien puede producir, en caso de que haya fecundación, puede producir la pérdida del producto, porque la presión, la cavidad esta no se va a distender por estas cantidades de leiomiomas en la pared. Entonces, únicos, múltiples, submucosos, intramurales o subserosos, el tamaño importante para un grupo de síntomas asociado a la presión que pueden ejercer contra la vejiga o contra el recto o sensación de peso, y los pequeños en relación con sangrado y los múltiples con causa de proliferación de músculos lisos, no tiene atipia, pero puede existir una contraparte maligna que no es frecuente, que ya se llamaría leiomiosarcoma, porque puede ser que el tejido muscular se origina del mesodermo, el mesenquimatoso. Entonces tendríamos una contraparte maligna que es el leiomiosarcoma. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, Hola. No tienen ninguna pregunta. Y Cuénteme. ¿a qué se debe eso de que, por lo menos cuando una mujer queda embarazada, si tiene presencia de miomas en el útero, o sea, los miomas crecen? Mioma. Vamos a llamarlo por el término que es. Leiomioma. O sea, es cierto eso de que a medida que crece el feto, crecen los leiomiomas, ¿y a qué se debe? Bueno, en los leiomiomas se habla de un estímulo hormonal, no tanto como el de las hiperplasias. De hecho, se me olvidó decirle, los leiomiomas son más frecuentes también en las nulíparas, ¿cierto? No, realmente no es que crezca, pero sí puede tener problemas con el parto, depende de la ubicación. Al momento del parto puede producir sangrados anormales en el posparto, porque si ese útero tiene esos leiomiomas no se va a contraer de manera adecuada en el posparto y va a tener problemas de sangrado posparto. Depende de la ubicación, depende del tamaño, porque un útero con muchos leiomiomas nunca va a quedar, nunca se va a alojar allí un embarazo, como ese que vimos allí en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, pero hay personas que tienen un leiomioma y luego tienen parto normal sin problema. Depende, si son grandes, si son numerosos, pueden tener problemas con el trabajo de parto. O sea, todo va a depender de la ubicación, del número de leiomas y del tamaño.
pero no hay un crecimiento aumentado porque recordemos que durante el embarazo son las hormonas placentarias las que toman el comando, no hay estrógenos, entonces el leiomioma no responde por crecimiento de hormonas gonadotrópicas. No es cierto que sí podría haber complicaciones con sangrados anormales. ¿Otra pregunta o seguimos? Vamos entonces a hablar de la patología de las trompas y de los ovarios. No es muy larga. ¿O la están viendo? Sí, sí. ¿Están viendo las láminas? No, señora. No, No señora. se está viendo, no. No se ve. Bueno, un momentico. Vamos a organizar esto. Listo. Allí sí. Sí, Bueno, doctora. Y recuerden que las trompas y los ovarios son órganos pares. Las trompas son unas estructuras tubulares que su función es permitir el paso del espermatozoide desde los genitales externos, va ascendiendo, vagina, canal endocervical, cuerpo uterino y entran por la trompa uterina y habitualmente es el sitio donde ocurre en el tercio medio o en el tercio externo ocurre la fecundación, o sea, se encuentra con el óvulo que viene del ovario. Entonces, digamos que la trompa uterina simplemente permite el pasaje del espermatozoide o del óvulo fecundado, porque ocurrió la fecundación, entonces ese óvulo fecundado baja y se anida en la cavidad endometrial. O sea, digamos que hay una comunicación. Vagina, cuello uterino, cuerpo del útero, trompa uterina. Para que pueda entrar el espermatozoide, bajar el óvulo fecundado, salir el sangrado menstrual. Entonces, todas esas estructuras se comunican entre sí. Entonces, las trompas solamente para eso. De hecho, cuando una persona quiere controlar su paridad, entonces no me ligaron las trompas. Si le ligan las trompas no va a haber paso ni de allá para acá ni de acá para allá. Entonces, no es una causa, una manera de controlar la fecundación. Los ovarios son las gónadas femeninas. Tienen una función reproductiva porque maduran un óvulo, maduran un folículo ya para que se produzca la ovulación o y la otra función es, recuerden cuando hablamos de que había órganos que tenían función endocrina, que eran glándulas endocrinas, entonces hablamos que los testículos y los ovarios son órganos reproductivos, pero que además tienen función endocrina porque producen hormonas. De hecho, ya sabemos que en el ovario se producen los estrógenos y la progesterona, previa estimulación de la folículo estimulante que viene de la hipófisis o de la luteinizante que también viene de la hipófisis. En las trompas uterinas, que ya son esos conductos musculares, tienen una mucosa, podemos ver las infecciones. Las infecciones pueden venir por vía ascendente, ya eso lo hemos mencionado varias veces, vía ascendente desde los genitales externos. Antes del advenimiento de la penicilina, las infecciones por gonococos eran frecuentes. También infecciones por clamidia, que la vimos como en relación con el cáncer del cuello uterino, infecciones por clamidia, ¿se acuerdan? Además del virus del papiloma humano. Las trompas uterinas también se le llaman salpings. Entonces, cuando se inflama, no vamos a decir trompitis aguda, sino salpingitis aguda, inflamación de la trompa uterina del salpings. Viene, ya hemos dicho, por vía ascendente, microorganismos de los genitales externos,
Si hay una infección severa con necrosis coagulativa, se produce material purulento dentro de la trompa y eso se llama piosalping, la acumulación de pus dentro de la trompa en un proceso de una inflamación aguda. Cuando se resuelve este problema, a la paciente se le da sus antibióticos, desaparece esas células necróticas, ese material purulento, entra un proceso de curación. Habitualmente, todo este proceso destruyó, digamos, la mucosa de la trompa y que puede quedar como lesión celular, como lesión residual, lo que se llama hidrosalping, o sea, una trompa dilatada y llena de líquido, hidrolíquido, salping. Tanto el hidrosalping, pues ya esto sería como la etapa final de este proceso de inflamación aguda y de piosalping, previo tratamiento, por supuesto, porque la infección no se va hasta que no le apliquen antibióticos. Recuerden que estamos hablando de microorganismos, de bacterias. La salpingitis crónica por las clamidias y pues, volvemos a hablar de la tuberculosis. ¿Qué pasa con estas infecciones y este hidrosalping, por ejemplo? Que si es bilateral puede ser causa de infertilidad, la persona puede tener sus ovarios bien, se puede madurar el folículo, puede ovular, pero la trompa está lesionada. No hay manera de que pase ni de que se encuentre con espermatozoides, entonces va a ser causa de infertilidad. Y otra consecuencia, que de pronto dejan pasar parcialmente, pero luego que se produce la fecundación queda detenido, entonces es lo que llamamos como embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Un embarazo por fuera de la cavidad, ubicado o implantado por fuera de la cavidad uterina, que es donde normalmente crece. Entonces, el embarazo ectópico en un 95% ocurre en las trompas uterinas. Puede ser ovárico, puede ser abdominal, o sea, siempre que esté por fuera de la cavidad uterina, simplemente se llama ectópico. Y el sitio más frecuente, entonces aquí llamaremos embarazo ectópico tuvárico, porque está en la trompa. Pero puede ser ovárico, puede ser abdominal. Bueno, el embarazo ectópico es una urgencia, porque esa trompa a lo que comienza, no alcanza más de 1 centímetro ese embrión cuando se rompe. Y el sangrado es grave, que la paciente puede poner en peligro su vida con un shock hipovolémico por una hemorragia aguda por ruptura de un embarazo ectópico. Es una urgencia que hay que resolver enseguida porque puede producirle la muerte a la paciente. Embarazo ectópico tuvárico o 95% tuvárico en las trompas, pero ya sabemos que puede menos frecuentemente suceder en otros sitios. Las neoplasias en las trompas uterinas son infrecuentes. Hay un tumorcito benigno que se origina de la superficie serosa y que se llama tumor adenomatoide. Hay algo incidental, pequeño, no tiene problema. Las malignas sería el adenocarcinoma, pero son muy infrecuentes. Yo por lo menos nunca he visto un adenocarcinoma de la trompa uterina. La literatura los refiere, pero como unos tumores muy infrecuentes. De pronto más frecuentemente podríamos tener una metástasis, sobre todo metástasis desde tumores de los genitales, una metástasis de un carcinoma de cuello uterino, una metástasis de un adenocarcinoma endometrial que se implanta en la trompa uterina. Por supuesto, pues hay que hacer el diagnóstico del tumor primario. Muy bien. Y con los ovarios vamos a ver una patología un poquito más amplia. Los ovarios también se llaman óforos. Entonces, la inflamación del ovario no se llama ovaritis, se llama oforitis. En relación con el término de los ovarios también se llaman óforos. La oforitis habitualmente sucede
en conjunto de la trompa y del ovario, sobre todo cuando vienen por vía ascendente. Entonces, habitualmente tenemos una salpingo-oforitis. Salpingo-oforitis. Es una salpingitis aguda con una oforitis, se juntan los dos términos y entonces salpingo-oforitis. Bueno. Quistes, importante los quistes en los ovarios. Los ovarios son unas estructuras que normalmente tienen pequeñísimas cavidades que son los folículos ováricos que están en la corteza del ovario. Durante la ovulación, durante el desarrollo pueden crecer un poco hasta 1 centímetro, pero eso no quiere decir que eso sea un quiste, eso después se reabsorbe a su tamaño normal. Hablamos de quiste cuando esas cavidades tienen más de 2 centímetros, que sabemos que van a ir aumentando de tamaño y no van a resolverse. Tenemos 2 tipos. Ya ustedes saben que el quiste es una cavidad revestida por un epitelio, que es el resultado de la dilatación anormal de una estructura que normalmente tiene una luz. Entonces tienen el apellido dependiendo de la estructura. Si lo que se dilata es el folículo ovárico, tendríamos un quiste folicular, que está revestido de las células de la granulosa, que son las que forman el epitelio folicular. Esto es histología. Si lo que se dilata es el cuerpo lúteo después de la ovulación, entonces tendríamos un quiste del cuerpo lúteo. Y hay unos quistes que se llaman quistes serosos simples que están revestidos de un epitelio seroso, cúbico, similar al que reviste la superficie externa del ovario. Pero lo importante no es si eso es quiste folicular, luteinizante o seroso. Lo importante que vamos a ver ahora es si son funcionales o no son funcionales. Los quistes serosos que tienen un epitelio cúbico no producen ninguna hormona. Recuerden que el término funcional en relación con las hormonas se refiere si produce o no hormona. Entonces el quiste seroso revestido por un epitelio cúbico similar al de la superficie del ovario es un quiste que no es funcional, no va a secretar ni estrógeno ni progesterona. Los funcionales puede ser el quiste folicular y va a producir estrógeno, que es lo que produce el folículo, cuando me estimula la hormona folículo estimulante. Ahora, puede que sea funcional, no todos los quistes foliculares son funcionales. El otro quiste funcional que podemos tener es el que produce progesterona menos frecuentemente, que son los del cuerpo lúteo. Lo que produce la progesterona es el cuerpo lúteo, y si hay un quiste del cuerpo lúteo, va a producir progesterona, pero no siempre puede ser no funcional. Pero los serosos, en el examen presencial, no me vengan a decir que cada uno estaba con su computador nada más que a contestar su examen. Pero siguieron con la piedra en los dientes porque los exámenes no eran iguales. Nos dicho, la Torre de Babel. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes estén perdiendo tiempo viendo cómo van a hacer la trampa para un examen y no se pongan a estudiar? Que yo les dé más tiempo, yo no les voy a dar tiempo para que vayan a consultar los libros, que eso es lo que hacen, porque yo sé cómo hacen eso, porque yo tengo amigas que tienen hijos e hijas y saben, y todos hacen lo mismo en los exámenes, todos, independiente de que estudien o no estudien. Entonces, déjense de estar pensando en hacer trampa, que eso es muy feo, y además esa es una responsabilidad mía la formación de ustedes. Si ustedes no están debidamente con los conocimientos adecuados, la patología es la base para la clínica, es la unión entre las básicas, fíjense que siempre estoy hablando de las ciencias básicas, la anatomía, la histología, la fisiología, para que puedan entender la patología. Y si entienden bien la patología, la patogenia de las enfermedades, le va a ser más fácil el diagnóstico clínico. No, apague y vámonos. Y yo no sé si el día de mañana voy a caer en las manos de ustedes. Ustedes tienen que estar para mí bien preparados. Es mi responsabilidad. Así que por favor pongan los pies sobre la tierra.
No estén pensando en pasar un examen, estén pensando en aprender. Que si ustedes aprenden, pasan el examen. Pero como vienen viendo cómo es que van a hacer la trampa para pasar el examen, pues ahí les fue. Yo no hago trabajo porque no se trata de pasarlo, por favor. Se trata de que ustedes aprendan. Para mí, lo primordial es que ustedes aprendan. Y estoy segura que si aprenden, pasan el examen. Porque yo no estoy poniendo ningún examen distinto a lo que yo les he enseñado. He tratado de, en eso, miren, me pongo con los temas que les estoy dando y le hago las preguntas con base en lo que yo digo. Pero si ustedes, la otra cosa es la manera como ustedes estudian. Si ustedes se van a aprender las cosas de memoria, les va mal. Ustedes tienen que entender. Si no entienden, les va mal. Entonces, el próximo miércoles voy a hacer un examen sobre las neoplasias mieloides, sobre los linfomas y sobre la patología endocrina. Si a ustedes les va bien en ese examen, yo excluyo estos temas para examen final. Porque yo digo, bueno, si les fue bien, si aprendieron, se los excluyo. Si no, van todos los temas para el examen final. Este tema de digestivo les fue mal, va para el examen final. Tienen que estudiar, o estudian. Y yo tengo que evaluar lo que estoy dando para ver cuál fue el aprendizaje que ustedes tuvieron. Profe, ¿me repite los temas, por favor? Hola. Doctora, pero no lo puede dejar mejor para el jueves otro día. Lo que pasa es que el lunes, martes y miércoles también tenemos otros compromisos y es por eso que muchos no quieren, porque esos días tenemos muchos compromisos. Por lo menos el lunes vamos a tener 3 cosas con microbiología, el miércoles vamos a tener 2 cosas con parasitología y el martes también tenemos con bueno, yo se las puedo dejar para el jueves, pero yo le voy a decir una cosa. Ustedes siempre dejan el estudio para el día antes. Yo estoy segura que nada de lo que yo les he dicho ahora ustedes lo han estudiado. Y no me vengan con el cuento que no tienen tiempo, porque acuérdense, yo también estudié medicina. Y yo en medicina estudiaba todos los días hasta las 10 de la noche. A las 4 de la mañana me levantaba. Sábado, domingo, no había salida a ninguna parte. Estudiando en grupo, en la universidad o en la casa de las compañeras, estudiando. Así que yo también hice medicina, también fui estudiante de medicina y también sé cuál es el compromiso. No es una carrera fácil, es de sacrificio. Y si nosotros todos los días estudiamos el tema que nos daban cada día. Si ustedes van a dejar, ustedes no tienen ningún otro oficio. El oficio de ustedes es estudiar 8 horas, 12 horas. Cuando no están en clase, ustedes nada más están en clase en la tarde. Ojalá yo hubiera tenido toda la mañana libre en las universidades. Nosotros era todo el día. Clases en la mañana y clases en la tarde hasta las 6 de la tarde. Ahora ustedes tienen una modalidad que o en la mañana o en la tarde, o sea que disponen de más tiempo. Y es una carrera de sacrificio y de estudio para toda la vida, porque yo para prepararles esta tarea, esta conferencia, vuelvo a revisar los temas, vuelvo a estudiar, les quito una cosa, le agrego otra. Yo estudio para hablarles a ustedes el tema. Ustedes tienen que ser conscientes de eso. Yo se lo puedo dejar para el jueves, no tengo ningún problema, yo se lo doy para el jueves. Y vamos a ver. Pero entonces me imagino que van a estudiar miércoles en la noche, porque como tienen tanto trabajo, van a estudiar miércoles en la noche para hacer el jueves. Pero en la medida en que yo vea los exámenes que les va mal, le meto los temas para el examen final, porque voy a evaluar todo. Así que ustedes van. Cardiovasculares y hemodinámico le fue mal, va el de cardiovascular y hemodinámico para el examen final. Así que ustedes verán. Entonces quedamos en que el jueves a la 1:30, el jueves a la 1, hacemos, de la otra semana, hacemos el examen sobre mieloide, linfoide y endocrino. Doctora, una pregunta. Y entonces la nota de ese examen entraría ahora en este corte. Alcanza a entrar porque tengo plazo hasta el 6. Y como aquí se califica enseguida, ya yo tengo organizadas las 2 notas, no sería sino agregar esta, yo saco tiempo, no tengo problema, y la subo el mismo jueves, si es preciso la subo. Ah, bueno, listo, doctor.
Entonces queda para el jueves a la 1 de la tarde. Por favor, ¿en qué idioma tendré yo que hablarles? Estudien, entiendan, pregunten lo que no entienden. Y les vuelvo a decir lo mismo, si tienen alguna duda y se reúnen varios y quieren hacer una consulta, me avisan y nos ponemos de acuerdo y no tengo ningún inconveniente en explicarles algo que no hayan entendido. De cualquier tema, me avisan qué tema para yo tener a la mano lo que les voy a responder. Bueno, vamos a continuar aquí entonces con el ovario, entonces quedamos así, no se hable más del tema. No. Ya habíamos hablado de los quistes. La hiperplasia estromal, que también se llama hipertecosis. Tecosis viene de teca. Recuerden que las células esto lo vieron ustedes en ciclo menstrual, las células del estroma, cuando el folículo se está madurando, se disponen alrededor del folículo y reciben el nombre de teca interna o teca externa. Esas células, que son células estromales de la teca, pueden estar aumentadas, hipertecosis, también se llama hiperplasia estromal, o sea, todas las células del estroma o simplemente las que están alrededor del folículo en maduración, que se llaman células de la teca. Pueden producir, bueno, cuando están hiperplásicas, estas células producen normalmente progesterona, estrógenos y andrógenos, ¿cierto? Y estos tumores, o esta hiperplasia, perdón, porque después vamos a ver los tumores de la teca, estas hiperplasias estromal e hipertecosis las vemos en personas posmenopáusicas. Pueden ser funcionales y los síntomas van a estar en relación con la hormona que produzcan. Por ejemplo, si vamos a ver que producen estrógeno, aquí lo tenemos, se va a asociar a hiperplasia endometrial o adenocarcinoma endometrial, que dijimos que eran tumores que la base en el desarrollo de estas patologías es con relación al aumento de los estrógenos. Si produce andrógenos, entonces vamos a tener unos síntomas distintos. Virilización, o sea, signos masculinos en las mujeres, entre las cuales está el hirsutismo, que ya les dije que es la presencia de vellos en las mujeres en las zonas andrógeno dependientes, o sea, en las zonas en que les sale a los hombres. Entonces tendremos las mujeres con bigotes y con barba, signos de virilización, obesidad, hipertensión, diabetes. Bueno. Entonces ya vamos a profundizar un poquito más. Foliculares pueden o no ser funcionantes. Cuando el folicular es funcionante, va a producir estrógeno. Estrógeno son las células de la granulosa que revisten al folículo. Pueden medir hasta 5 centímetros. Cuando son del cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo produce progesterona normalmente, la segunda fase del ciclo, es lo que se llama también el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Igualmente va a estar revestido por células granulosas luteinizadas o células del cuerpo lúteo, progesterona, cuando son funcionantes, no siempre son funcionantes. Estas células, estos quistes tecaluteínicos los vemos en pacientes que tienen molas o enfermedades del trofoblasto. Cuando hablemos de la patología placentaria de los enfermedades del trofoblasto, entonces vamos a tener que estas personas tienen, por ejemplo, una mola hidatiforme y tienen unos quistes que producen tecaluteínicos por aumento de la gonadotropina coriónica. Pacientes con patología del trofoblasto, lo vamos a ver luego. Bueno, muy bien, ahora les quiero hablar de esto. El término, a veces el término de, no tienes una poliquistosis ovárica, o tienes unos ovarios poliquísticos, los usan a veces sin que eso sea correcto. O sea, poliquistosis ovárica no se refiere a que tiene varios quistes.
Porque, por ejemplo, estos quistes foliculares pueden ser múltiples, y esto no es poliquistosis ovárica. Puede ser uno, puede ser varios quistes, pueden ser en un ovario, pueden ser en los dos ovarios foliculares. Eso no se llama poliquistosis ovárica. La poliquistosis ovárica es un síndrome que también se llama síndrome de Stein-Leventhal y que tiene unas características. Vamos a comenzar por aquí. ¿Cuál es la lesión de base? La lesión de base es que la cápsula ovárica, la que delimita al ovario, que está revestida de un epitelio seroso, la cápsula ovárica es gruesa, tiene un grosor mayor de lo normal. ¿Qué sucede? Que cuando los folículos maduran durante el influjo de la hormona folículo estimulante, el folículo madura, el folículo crece, aparece el óvulo y no se produce la ovulación. ¿Por qué? Porque para que se produzca la ovulación, la cápsula del ovario debe romperse y por ahí sale el óvulo, que lo captan las fimbrias de las trompas y ya sigue su curso por la trompa. Si se encuentra con un espermatozoide, sucede la fecundación en la trompa, y si no, sigue y se elimina con el sangrado menstrual. Pero cuando la cápsula es gruesa, entonces aquí comienza la lesión. La cápsula gruesa, no hay ovulación, crecen esos folículos y forman quistes. Por supuesto que hay anovulación porque no se produce la liberación del óvulo por la cápsula gruesa. Va a ser causa de esterilidad, ovarios agrandados con una superficie externa lisa, cápsula gruesa, múltiples quistes, causa anovulación, pero de aquí parte la lesión. Se acompaña de amenorrea secundaria, de hirsutismo y de obesidad, porque estos quistes pueden producir hormonas, tanto la de las células granulosas, la de los quistes ováricos, como las células de la teca. Entonces pueden producir también andrógenos. Entonces puede producir hirsutismo, obesidad, amenorrea. Pero fíjense que se llama síndrome de Stein-Leventhal y estas son las características clínicas. Ovarios aumentados de tamaño con varios quistes, con una cápsula gruesa, sin ovulación, causa de esterilidad y que clínicamente produce estos síntomas. Eso es el síndrome. No son simplemente la presencia de quistes. Entonces aquí los estamos viendo. Este es un quiste lúteo. ¿Por qué sé que es un quiste lúteo? Porque la pared es amarilla. O sea, quiste del cuerpo amarillo. Puede ser que se llama cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y se llama amarillo porque es rico en colesterol, la síntesis de la progesterona, y entonces aquí tenemos quistes amarillos. Aquí tenemos, este es un ovario normal, o sea, pueden haber pequeños folículos dilatados. Cuando hablamos de más de 2 centímetros es que hablamos de quiste. Las trompas, el cuerpo uterino y el cuello, que es la parte fija. Pequeños quistes. Y este es la pared de un quiste folicular. Este es el epitelio folicular con un fluido que si tienes estrógeno, entonces sería un quiste funcional. Bueno, y por último vamos a hablar de los tumores ováricos. Como ya vimos la patología masculina, vamos a correlacionarlo un poquito con los tumores. Recuerden que cuando hablamos de los tumores de los ovarios y hablamos de los túbulos seminíferos, y decíamos que había 2 grupos de tumores, los que se originan de las células germinales, que son seminomatosos y no seminomatosos, y que podrían diferenciarse en tejidos maduros, y los del estroma. Entonces digamos que aquí hay esos 2 tipos de tumores. Los de las células germinales, igualito allá, lo que pasa es que en el del hombre se llama, el de cuando proliferan las células
germinales indiferenciadas se llaman seminoma. Aquí se llama disgerminoma. Y cuando produce un tumor de células germinales, produce tejido, se llama teratoma. Si los tejidos son maduros, teratoma maduro. Si los tejidos son inmaduros, teratoma inmaduro. Y esos teratomas pueden también diferenciarse en tejidos extraembrionarios. Los tejidos extraembrionarios son la placenta. Podría haber un coriocarcinoma, justamente un tumor, o tumor del saco vitelino, estructuras extraembrionarias. Son los mismos. Los tumores del estroma y de los cordones sexuales, entonces allá en el hombre teníamos en los testículos las células de Leydig y de Sertoli, que son las células del estroma en el ovario, en el testículo. En el ovario tenemos las células de la teca, y de los cordones sexuales también tenemos, y de la teca. Entonces aquí vamos a incluir los tecomas, porque la teca, y también fibromas, porque el estroma ovárico es de tejido fibroso. Pero aparece un grupo de tumores que no los tenemos en el testículo, que son los tumores del epitelio de superficie. ¿Cuál es el epitelio de superficie? El epitelio de superficie en los genitales femeninos puede ser un epitelio tipo seroso, como el que recubre la superficie del ovario. Puede ser un epitelio mucoso, como el diferenciarse en nuestra versión epitelio mucoso como el del endocervix. O puede diferenciarse hacia un epitelio endometrioide, como estos son los tres tipos de epitelio en los genitales femeninos. Entonces en el ovario puede formarse tumores con diferenciación en cualquiera de esos tres epitelios: seroso, mucoso o endometrial. El mucoso, repito, es el mismo endocervical. Esto no lo vemos, es el único que no vemos en el testículo, pero estos dos sí los vemos, aunque cambia el nombre de seminoma por disgerminoma. Muy bien, pero vamos a hablar un poquito de la epidemiología. En ginecología, o sea, las mujeres, en los órganos femeninos, el tumor de ovario es la tercera neoplasia ginecológica maligna. Tenemos primero cuello uterino, tenemos endometrio y ahora ovario. Se asocia a un índice de mortalidad más elevado, por ejemplo, que el del cuello uterino. ¿Por qué? Porque realmente cuando se diagnostican ya están avanzados. Muchas veces no permite, por ejemplo, el del endometrio, si bien un sangrado anormal y oportunamente se trata de hacer el diagnóstico y tratamiento, puede tener mejor resultado. Pero si la persona está sangre y le dicen que es esto, que es lo otro, y no le ponen atención, entonces pueden tener un resultado oneroso. Pero hay maneras con la manifestación clínica, igual con la citología en el de cuello uterino, pero con el de ovario no. No hay manera, a menos que haya síntomas, de diagnosticar tempranamente un tumor de ovario. Los ovarios están en la cavidad pélvica y solo cuando alcanzan gran tamaño van a producir síntomas. Del resto no hay manera, ni producen sangrado, ni se pueden diagnosticar por una citología, etc. Bueno, por eso tienen un índice de mortalidad más elevado. Factores de riesgo. Nuliparidad. Fíjense, la nuliparidad la hemos mencionado en el endometrio, en el leiomioma, cáncer de endometrio, cáncer de leiomioma, en los tumores de ovario y endometrio con relación con el hiperestrogenismo. Y lo vamos a ver también en el cáncer de mama y hiperestrogenismo. Historia familiar, entonces aquí tendríamos el cáncer familiar. Mutaciones, genes supresores. Mutación de genes supresores, BRCA1 y BRCA2, tumores de ovario y tumores de mama hereditario. Y oncogenes, mutaciones de los genes que se llaman oncogenes, el HER2-Neu.
Muy bien. Otra mutación de otro gen supresor, el P53, lo vemos en el 50% de los casos. Esto sería las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que son de genes supresores. Ustedes saben que cuando hablamos de la carcinogénesis decíamos que esto eran hereditarios. Las mutaciones son autosómicas dominantes de genes de genes supresores, son hereditarios. Las digenesias gonadales, muy bien. Fíjense que lo que dice aquí, que las 3/4 partes de los pacientes se presentan con un tumor ya diseminado al momento del diagnóstico, y lo que sucede es eso, que no hay posibilidades de, digamos, de diagnosticarlos tempranamente por la ubicación, y no hay un examen ni un signo de alarma temprano, como si sucede en el cáncer endometrial con un sangrado o la manera de determinarla tempranamente por una citología. Entonces aquí tenemos los tumores de epitelio de superficie. Voy a tratar de reducir. Fíjense que les dije, seroso, el epitelio que recubre la superficie externa de los ovarios. Mucinoso, similar a un epitelio productor de moco como el del endocervo. Y endometrioide como el de la mucosa endometrial. Esta es una variante del endometrioide que ya lo hemos hablado varias veces, que es el adenocarcinoma de células claras, que es muy agresivo, que está... 15 minutos me desocupo. Bueno. No está ahí. Ahora lo... Sí, no, pero sí tráeme el bocho que sí tengo ahí. Bueno, es de células claras, que es una variante del endometrioide. Aquí vamos a una excepción. Cuando hablamos de carcinogénesis, dijimos que los tumores podrían ser benignos o malignos. Benignos o malignos. Pero aquí nos encontramos con un intermedio, que son tumores de bajo potencial de malignidad. Podríamos asimilarlos a algo así como carcinoma in situ en los epitelios, que ya los vimos. Entonces, cuando es benigno, adenoma, epitelio, epitelio seroso, y produce papila, y cista porque produce cavidades, cistadenoma seroso papilar. Maligno, cistadenocarcinoma seroso papilar. El de bajo de potencial no se llama ni cistadenoma ni cistadenocarcinoma, simplemente se llama tumor seroso de bajo potencial de malignidad. Tumor seroso. Este es benigno, todas las características de benignidad, con una cavidad revestida de un epitelio cúbico, seroso, y que tiene proyecciones papilares, punto. El maligno, como es adenocarcinoma, entonces es un tumor infiltrante con todas las características de malignidad. Y el tumor seroso de bajo potencial tiene citológicamente características de malignidad, pero no infiltra el estroma. Si infiltrara, ya fuera un cistadenocarcinoma. Por eso es que les digo que puede ser análogo al carcinoma in situ, pero no se llama carcinoma in situ. Igual sucede con el mucinoso. Le cambiamos el término, en vez de seroso, mucinoso. En este, el fluido que está en esta cavidad es como acuoso. En cambio, en este es espeso como moco. Igualmente, entonces aquí el epitelio es productor de moco, cilíndrico, con núcleos basales productor de moco, iguales de potencial. Y el endometrioide está revestido por mucosa endometrial, que generalmente son malignos, entonces estaríamos hablando de un carcinoma endometrioide, igual que el carcinoma de células claras. Y estos dos tumores en el ovario son igualiticos a los del endometrio, al adenocarcinoma endometrioide del endometrio. Estamos hablando de varios, pero los podemos ver allí. Es más, hay veces que hay tumores sincrónicos, o sea, no es que uno sea metástasis del otro, no, sino que aparecen al mismo tiempo. En una mujer, un adenocarcinoma endometrial y un adenocarcinoma endometrioide del ovario. Entonces, hay esa posibilidad. Pueden ser bilaterales todos. De estos tumores del epitelio de superficie, los serosos, tanto benignos como malignos, son los más frecuentes. Estos alcanzan gran tamaño y gran peso.
Vamos a hablar un poquito de cada uno. Los serosos, tanto los benignos como los malignos son los más frecuentes. El cistadenoma seroso son los tumores más frecuentes como tumor benigno, cistadenoma seroso, tumor benigno más frecuente. Y como maligno, cistadenocarcinoma seroso también es el más frecuente. O sea, los tumores serosos son los más frecuentes en el ovario, sea el benigno como benigno, o sea el maligno como maligno. Muy bien, pueden ser, se observan en menores de 40 años, pueden ser bilaterales en una tercera parte, los malignos en un grupo de edad más avanzado y los benignos en un grupo de edad más joven. Bueno, los de potencial, bajo potencial de malignidad, o sea, los borderline o limítrofe, apenas el 15%. Entonces, fíjense, una cavidad revestida por un epitelio cúbico, este es uno benigno, estas son las papilas, cistadenoma seroso papilar. Este borderline o limítrofe, hay atipias celulares, pero no infiltra el estroma. Y este sí infiltra el estroma, es más sólido, o sea, los benignos tienden a ser quísticos, los malignos sólidos. Este es un tumor completamente maligno, infiltrante. Los mucinosos tienen una característica que pueden alcanzar gran tamaño y pesar hasta 20 kilos, porque además el moco pesa más que el líquido. Pueden pesar hasta 20 kilos. También en edad media y jóvenes, similar a los serosos, las sustancias mucoides son menos frecuentemente bilaterales, y son menores. ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Qué es esto pseudomixoma peritoneal? Si ese tumor se rompe y esta sustancia mucoide se vierte a la cavidad, porque mire que pueden alcanzar gran tamaño, trae como complicación lo que se llama pseudomixoma peritoneal, o sea, toda la cavidad peritoneal se llena de esta sustancia mucoide. Y esa condición se llama pseudomixoma peritoneal. El mixoma es un tumor de tejido mesenquimal benigno con un estroma muy mucoso, pero como realmente no es un tumor, sino la adherencia de ese material mucoide, se llama pseudomixoma peritoneal. Difícil de manejar porque a pesar de que laven la cavidad endometrial, de que evacúen ese material mucoide, quedan celulitas por ahí que siguen produciendo moco, entonces es tratamiento de toda la vida. Nunca se logra controlar porque siguen produciendo ese material mucoide que va llenando la cavidad. Es similar a lo que vimos en los serosos, los mucosos. Entonces fíjense que aquí mire cómo es el epitelio. Cilíndrico, simple, el citoplasma claro lleno de moco. Benigno, borderline, maligno. En el borderline vemos apenas las atipias, miren estos núcleos hipercromáticos, pero no hay infiltración del estroma. Por eso le digo que es análogo a un carcinoma in situ, una lesión in situ. Más quístico, cistadenoma mucinoso, tumor mucinoso limítrofe, y este es el verdadero adenocarcinoma o cistadenocarcinoma mucinoso. Y los endometrioides casi siempre son malignos, constituyen el 20%, y fíjense, las 3/4 partes, lo que les había dicho, son sincrónicos con tumor de ovario, el carcinoma endometrioide del ovario con el del endometrio. Igual, aspecto macroscópico, tumor glandular, glándulas con todas las características endometriales, con todas las características de malignidad. Y la variante de adenocarcinoma de células claras, que sabemos que es más agresivo. Entonces aquí estamos teniendo la parte sólida, tumor, adenocarcinoma endometrioide. Bueno, los otros dos tumores, grupos de tumores, estos son los epitelios de superficie, de células germinales que vimos que era igualito en el testículo. La mayoría son benignos porque la mayoría son teratomas que se han diferenciado en tejidos
maduros. Entonces vemos piel, tejido adiposo, cartílago, tejido, cualquier componente que se derive de las 3 capas germinales. ¿Cuándo son malignos? Cuando se diferencian hacia estructuras extraembrionarias como el coriocarcinoma o el tumor del saco vitelino o el carcinoma embrionario, o cuando los tejidos son inmaduros, porque sería como una especie de blastoma, tejidos inmaduros. Representan el 60% de todos los tumores y el 30% de los malignos. La mayoría son benignos porque se diferencian hacia estructuras benignas, maduras, perdón. Aquí lo tenemos, el digerminoma. Este es igual al seminoma, cambia el nombre, igual células germinales indiferenciadas. Lo mismo que el seminoma, pero aquí se llama disgerminoma. Seminoma en el ovario y digerminoma. Un seminoma en el testículo y disgerminoma en el ovario. Teratomas de tejidos proliferan diferenciándose en tejidos embrionarios. Si son maduros, teratoma maduro. Si son inmaduros, teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro es maligno, porque es como un blastoma. Cuando se diferencia este tumor de células germinales hacia estructuras extraembrionarias, también son malignos. Coriocarcinoma o tumor del saco vitelino o del seno endodérmico. Entonces, fíjense que tenemos un teratoma ovárico maduro. Vemos dientes, piel, pelo, mandíbula. ¿Sí? Entonces la niñita del pueblo que viene con un tumor en el ovario y le dicen a la mamá que tenía un tumor lleno de pelos, entonces la niñita dice que, la mamá dice que fue que le hicieron brujería. Entonces tenía esa masa llena de pelo. Aquí estamos viendo glándulas sebáceas. Y aquí vemos tiroides. Hay un teratoma ovárico que se llama estruma ovárico, que solo tiene tiroides, monodermal, o sea, un solo componente. Tiroides no tiene ni pelos, ni huesos, ni dientes, ni cartílago. Es que estamos viendo, pareciera que fuera como una pared gástrica, el epitelio de superficie, glándulas gástricas, tejido muscular, tejido nervioso, cartílago, todo. Si son maduros, teratoma maduro, componente benigno. Si son inmaduros, hay que ver en qué grado tienen el componente inmaduro. Entonces el digerminoma es igual al seminoma en el testículo. Igualmente lo vemos entre el 10 y 30 años de edad. Son incomunes, en cambio en el testículo, en el hombre son más frecuentes los seminomas, en cambio aquí en la mujer son incomunes. Células germinales grandes, malignos pero altamente radiosensibles, igual que lo pasa con el seminoma. Miren que tiene una sobrevida alta del 90% a los 5 años. Otros tumores de células germinales altamente malignos, pero de diferenciación extraembrionaria, saco vitelino y carcinoma embrionario. Y bueno, los teratomas, 3 categorías: maduro, inmaduro y el monodermal, que es el que tiene el tiroides, altamente especializado, que solamente tiene tiroides. Y puede ser causa de hipertiroidismo. Bueno, inmaduro, tejidos inmaduros. El maduro habitualmente tiene macroscópicamente cavidad ocupada por material sebáceo, líquido, pelo, histológicamente estructura de las 3 capas germinales. O sea que tiene piel, anexos cutáneos, pared muscular, tejido neural, cartílago. Estamos viendo igual el teratoma inmaduro, dientes, mandíbulas, cartílago, etc. El inmaduro, tejidos embrionarios, por eso que es análogo a los blastomas, también en pacientes jóvenes es infrecuente. Ya vimos que son más frecuentes los maduros. En el estadio 1 el pronóstico es excelente. Y el monodermal, como el tiroideo, tiene un solo componente que habitualmente es estruma ovárico, o puede también tener un tumor carcinóide. Y por último, igual a los del hombre, en el botón, pero aquí agregamos uno. Células de Sertoli y de Leydig, como en el hombre, son masculinizantes. Y los de la teca y de las células de la granulosa y teca son feminizantes. Estos producen hormonas masculinas, igual que en el hombre. Células de Sertoli y de Leydig, terticiales de Leydig,
y en la mujer, en el ovario, aparece una célula estromal, que es la teca, ¿verdad? Que son feminizantes. Estas células de la teca no las tiene el testículo. El testículo, como células del estroma, tienen apenas Sertoli y Leydig. De estos, más frecuente el de las células granulosas, habitualmente posmenopáusicas, unilaterales. Realmente no son tumores malignos, pero pueden recidivar. Entonces hay que tratar de hacer una extirpación completa. O sea, ¿qué quiere decir recidivar? Que pueden volver a salir. Pueden producir grandes cantidades de estrógenos y tienen un aspecto similar al epitelio folicular que está constituido por células de la granulosa. De los cordones sexuales, tecomas, fibromas producen estrógenos y las de células de Leydig y Sertoli similar al de los hombres en todas las edades, más entre la segunda y tercera década. Igualmente pueden recurrir y las metástasis son infrecuentes, apenas el 5%, y producen estructuras similares a los testículos. Se llaman también androblastoma. Este es un tecoma fibroma, tumor del estroma ovárico, produce estrógeno, tiene un color amarillo, tiene células cargadas de lípidos y células fusiformes. Y por último, los tumores metastáticos en el ovario. Constituyen el 8%. Resulta que hay un tumor en el ovario metastásico. ¿Metastásico de dónde? Del tubo digestivo, que inicialmente fue descrito en el estómago. Entonces la paciente tenía un cáncer en el estómago y le descubrieron una metástasis en el ovario de ese